Si yo tuviera apenas una hora para resolver un problema y que de la solución de este problema dependiera de mi propia vida, yo gastaría los primeros 55 minutos en identificar cuál es la pregunta adecuada. Una vez que la tengo clara, los 5 minutos restantes me bastarían y me sobrarían para resolver el problema. Esta frase es atribuida a Albert Einstein y habla de la importancia de hacer preguntas para obtener la información precisa y ser capaces de tomar decisiones correctas y adecuadas en nuestras vidas. Ya hemos dicho que estamos viviendo épocas en las cuales tenemos que extremar nuestras cualidades y capacidades para comunicarnos adecuadamente. Una de estas capacidades de comunicación interpersonal, de hecho, es la de hacer preguntas correctas. Desafortunadamente, hacer preguntas correctas es un arte que hemos olvidado. Cuando éramos pequeños lo teníamos muy presente, preguntábamos todo cuando teníamos 3 o 4 años. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Cómo funciona esto? Estábamos permanentemente llenos de preguntas. Cuando empezamos nuestra educación, nos dimos cuenta de algo muy curioso, que el que era premiado no era el que hacía preguntas, el que era premiado era el que tenía respuestas. Y muchas veces el hacer preguntas, sobre todo cuando eran excesivas, era tomado como signo de mal gusto, como signo de impertinencia, o eventualmente era considerado como un carácter poco inteligente de la persona. Y entonces se nos quitó el hábito tan sano de hacer preguntas, pero necesitamos recuperarlo y recuperarlo lo más pronto posible. Tengo para ti 3 consejos para que aprendamos a preguntar bien. Primero, hacer preguntas abiertas en lugar de cerradas. Las preguntas cerradas son las que se pueden responder con un monosílabo, sí o no. Esas no sirven, no te dan información suficiente y adecuada que te sirva para tomar decisiones. La vida no es tan sencilla como para que pueda ser resumida en un monosílabo tipo sí o no. Necesitamos hacer preguntas abiertas que obliguen a las personas a pensar, a formular, a reflexionar y a dar una cantidad mayor de información. Segundo consejo, preguntas de alcance amplio en lugar de preguntas de alcance estrecho. ¿Dónde vamos de vacaciones el próximo verano? Es una pregunta mucho mejor, mucho más inteligente que preguntar, por ejemplo, oye, ¿y si rentamos una casa de playa este verano? Con la primera pregunta, ¿dónde vamos de vacaciones?, tenemos la opción de tener un panorama mucho más amplio, una información más rica en términos de presupuesto, posibilidades, gustos, intereses de las personas. Por lo tanto, somos capaces de tomar decisiones más adecuadas y más inteligentes. Tercer consejo, preferir siempre un enfoque impersonal que un enfoque personal. La gente tiene la mala costumbre de sentirse responsabilizada o culpada cuando hacemos preguntas que parecen demasiado personales. Tenemos que evitarlo. Por lo tanto, la pregunta de ¿qué hicimos mal y quién es el responsable?, por ejemplo, es una mala pregunta. Va a obligar a la gente a defenderse y a decir, no, no es mi culpa, yo no fui. La culpa es del otro y no saldremos del problema. Mucho más inteligente es preguntar ¿qué es lo que podemos aprender de esto que nos ha ocurrido y qué nuevas perspectivas se abren a partir de aquí? De esta manera abrimos la cabeza de las personas y procuramos una información valiosa y conclusiones importantes que nos permiten oportunidades de mejora en cualquier cosa que estemos emprendiendo y llevando a cabo. Practica el arte de preguntar. Verás cómo te sacará de muchísimos apuros y a lo mejor puedes salvar tu vida en menos de 5 minutos. Now go!